¿Vale la pena destruirte para ser el mejor? Esta fue la pregunta que me quedó después de ver Whiplash. No fue una película que simplemente me gustó, fue una que me incomodó. Y creo que esto es importante, porque no todo el arte está hecho para hacerte sentir bien. A veces está hecho para hacerte pensar. Yo no crecí viendo cine muy académico, ni analizando películas desde el inicio. Mi relación con el arte viene más del cotidiano, de ver cosas por entretenimiento, sin pensar demasiado, apagando mi cerebro prácticamente. Pero con el tiempo empecé a notar que hay obras que se quedan contigo, aunque no sepas bien por qué. Y Whiplash fue una de esas. La primera vez que la vi, sentí tensión casi todo el tiempo. No es una película tranquila. Los silencios incomodan, los gritos son intensos y la música no relaja. Al contrario, genera presión. La relación entre Andrew y su profesor no se siente como enseñanza, se siente como algo más pesado, algo más como un tipo de control y manipulación. Y esto genera una sensación rara, porque por un lado quieres que el protagonista mejore, pero por el otro no quieres que tengan que pasar por todo ese infierno para lograrlo. Ahí es donde la película funciona mejor, porque no te deja tomar una postura fácil. No puedes decir simplemente que está bien o está mal lo que hace el profesor. Te obliga a pensar. Y si lo vemos desde un análisis más teórico, este puede relacionarse con lo que plantea Pierre Bourdieu, que habla de cómo muchas formas de presión social se vuelven normales, aunque en realidad sean formas de control. En la película, el abuso se justifica como disciplina, y esto es lo que la hace tan incómoda, porque no se siente nada lejana a la realidad. Pero para entender mejor a la película, no basta con lo que se siente ni con lo que siente el espectador. También hay que ver el contexto en el que se creó la película. Whiplash salió en 2014, en un momento donde ya se sentía fuerte la cultura del rendimiento. El mundo todavía estaba marcado por las consecuencias de la crisis económica del 2008, que afectó mucho a los jóvenes principalmente, generando más competencia y menos oportunidades laborales. En ese contexto, empezó a tomar más fuerza la idea de que el éxito depende únicamente del esfuerzo individual, como si todo fuera cuestión de trabajar más duro. Y claro, esta es una frase que nos han enseñado desde pequeños y pues realmente no refleja la realidad, simplemente es una perspectiva de ciertas personas que tuvieron las oportunidades y lograron alcanzar relativamente éxito. Pero bueno, esto se refleja directamente en la película. El protagonista no busca ser bueno, busca ser el mejor. No quiere estabilidad, quiere reconocimiento. Y eso conecta con una lógica muy presente en esa época, donde solo se destacan los que logran sobresalir demasiado por encima de los demás. El problema es que para lograrlo, muchas veces se normaliza el sufrimiento, el estrés constante, la presión incansable y pues el desgaste físico y mental que la persona llega a sufrir de tanta presión que este mismo se ejerce. La película exagera esta idea, pero no la inventa, la toma de la realidad. Creo que por eso la película me impactó tanto, porque no solo cuenta una historia, también refleja algo que yo reconozco en mi entorno. Soy parte de una generación donde siempre hay presión por estudiar, por hacer algo importante, por no quedarse atrás, aunque nadie lo diga directamente. Esa idea siempre está presente. Y bueno, en este caso yo no soy músico, o sea, toco un instrumento, pero pues no tengo la suficientemente teoría ni práctica, pero sí entiendo la sensación que es querer hacer algo bien, prácticamente perfecto, y sentir que nunca es suficiente, que por más que practiques, por más que te mates, por más que intentes buscar una técnica perfecta para hacer las cosas, pues nada da resultado. También entiendo lo fácil que es normalizar esa presión. Porque sí, o sea, justamente todo el mundo te dice eso. Si quieres lograr algo, tienes que echarle
muchas ganas, tienes que pensar todo el día en eso, tienes que estar centrado todo el día en eso, no tienes que pensar en otra cosa, tienes que buscar todo el día maneras de cómo mejorar en lo que te gusta, en lo que te apasiona, como si eso fuera algo necesario y algo que te define no solo como persona, sino también como ser humano. Y esto influye mucho en cómo interpreto la película. Desde donde vivo, en Puebla, también se siente esa dinámica. No importa si es en la escuela, en la universidad, en el trabajo para alguien que ya trabaja, siempre hay expectativas que cumplir, ya sea con los padres, con amigos o sobre todo con uno mismo. O sea, uno mismo llega a generarse ciertas expectativas que uno desea cumplir pues con todas las ganas del mundo. Hay cosas que simplemente tú necesitas para hacerte sentir bien, para sentirte mejor contigo mismo. Y tal vez alguien en otro contexto vería Whiplash como una historia de éxito, pero yo la veo más como una advertencia de que a veces la obsesión supera al esfuerzo y esto hace que dejes de lado otros factores importantes de tu vida como, no sé, tus amigos, tu familia, también pues tu misma salud emocional, tu relación con las personas, no solo con quienes te llevas, sino con el mundo en general. Muchas veces alguien con una obsesión a tal magnitud llega a encerrarse en ese círculo vicioso de simplemente estar pensando en cómo mejorar y esto mismo hace que se bloquee, que ya no pueda ni relacionarse con la gente ni con nadie y pues esto a final de cuentas es una gran afección para la persona. Y bueno, después de analizar la película, mi forma de ver el arte cambió un poco. Antes solo veía el contenido sin pensar demasiado. Ahora trato de entender qué está diciendo y de dónde viene. Entendí que el arte no es neutral, siempre está ligado a su contexto cultural, social, incluso económico, político, dependiendo de quién produzca la película y digamos de qué lado de la historia se está contando. Y bueno, nosotros como espectadores tampoco somos neutrales, siempre tenemos pues cierta preferencia hacia ciertos géneros, hacia ciertas formas de ser desde los protagonistas y pues en general nos sentimos identificados cuando alguien sobre todo está enfrentando una situación de pues de presión, de exigencia, o sea, dificultades, problemas. Nuestra edad, nuestra historia, nuestro entorno influyen en cómo interpretamos una obra. El arte no tiene un solo significado, cambia dependiendo de quién lo ve. Y en un mundo donde estamos consumiendo contenido todo el tiempo, esto se vuelve muy importante. Porque al final no se trata solo de ver una película, sino de entender qué te hizo sentir y por qué. Tal vez Whiplash no trata solo de música, tal vez trata de algo más simple. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para sentir que vales algo? Y ver si al final de todo ese trayecto, todo ese sufrimiento, toda esa tortura, toda esa obsesión que te lleva esa pasión que amas, ver si realmente vale la pena. O simplemente fue un desperdicio de tiempo, de recursos y pues muchas veces te quedas sin amigos, sin familia o simplemente ya te ven como alguien a quien no le importas. O sea, ellos sienten que ya no te importan por el hecho de que todo el tiempo estuviste enfocado simplemente en esto. Y pues esto es muy duro.